A grabar por acá. Muy bien, en este momento estamos grabando, muchachos. Muy buenos días, espero que estén con bien. Por favor, me regalan la asistencia por acá por el chat. Asistencia, vamos a dejarla ahí. Muy juiciositos, por favor, para que me regalen allí la asistencia. Buenos días, profe. ¿Qué hubo, Brian? ¿Cómo estás? Buenos días. Espero que estés con bien. Por favor, para que me vayan regalando la asistencia por el chat y demos inicio. Bueno, y poco a poco me van regalando la asistencia. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la actividad pasada, especialmente con el tema de cladogramas y pues de relaciones filogenéticas, que es un tema bastante interesante y que nos va a ayudar al proceso que se viene ahorita, que es taxonomía. Taxonomía es como esa parte dentro de la biología que nos ayuda a clasificar a las especies. Recuerden que hay especies que son muy similares entre sí, pero hay otras pues, que por supuesto discurren una de la otra o son supremamente pues, diferentes. Entonces, ese tipo de similitudes, ese tipo de diferencias nos permiten a nosotros clasificar a las criaturas, a los animalitos, a las plantas y demás, clasificarlas y por supuesto tratar de darles un nombre. Entonces, vamos a mirar ese tema de qué va y de qué trata. Antes de llegar allá, pues vamos a hacer primero una revisión de lo siguiente. A ver, alguien... ¿Dónde es que está, hombre? ¿Yo dónde guardé eso? Acá. Me lo voy a llevar. Yo no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Pero yo No, señor. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Listo. Vamos a compartir pantalla. Esperen, yo tomo agüita que tengo la garganta ya. Sí, profe. Agua, no Coca-Cola, ¿oyó? No, Coca-Cola nada que ver. La Coca-Cola sirve para todo menos para tomársela, muchachos. En serio. Sirve para Como todo dijo el menos para... cristiano. En serio, en serio. Uy, no. No, como Sirve... que ahí metes una hamburguesa de 2 pisos con una Coca-Cola. Bueno, ya les iba a decir otra cosa, pero es que de verdad que ustedes son menores de edad todavía. Ustedes todavía no pueden acceder a esas cosas. Pero no, es que una Coca-Cola, hombre, tómense mejor que un juguito Hit, más bien, porque es que las Coca-Colas, en serio, muchachos, la Coca-Cola sirve para de todo menos para lo que es, especialmente por los contenidos de azúcares tan elevados, ¿no? Que tiene bastante azúcar. Bueno, devolvámonos entonces acá. ¿Qué les iba a mostrar? Les iba a mostrar lo siguiente. Primero que todo, pues vamos a la guía. La guía nos está hablando en la actividad número 3. ¿Dónde está? No, vamos paso por paso. ¿Cuál es la actividad número 3? Vengamos acá. Al resultado de aprendizaje o al famoso producto. ¿Listo? Al producto. Lo que ustedes al final tienen que entregar. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que entregar, profe? ¿Me recuerda? Claro que sí, yo le voy a recordar con todo el gusto del mundo, le voy a recordar. Vean. Dice, deben realizar un cuadro comparativo. Ya eso a ustedes les está diciendo bastante. Donde muestre la evolución de algunas especies. Entre ellas la especie humana. Mire que algunas especies, yo no les estoy diciendo 2, 3, 5, 10, 15, no les estoy diciendo cuántas. ¿Sí? Miren que no les estoy diciendo mínimo tantas, máxima tantas, no. La única condición es en que entre esas usted me relacione a la especie humana. ¿Listo? Usted verá cuántas me va a hacer. Eso sí, no se vaya a aparecer con 2. Que un pajarito y la especie humana, no. Dicen algunas. Algunas son varias, ¿sí o no? Algunas son varias. Entonces, ojo pues con esa partecita allí, no se me va a pasar de astuto. Y explicar. Ahora sí entró Yesenia. Espere que entre Yesenia. Bueno, y explicar, ojo, y explicar cómo el hombre ha adaptado su entorno en el proceso evolutivo.
Entonces miren que son cositas muy puntuales, ¿sí? Son acciones muy puntuales. ¿Cuáles son las acciones? Realizar un cuadro comparativo, ¿sí? ¿De quiénes? Donde se muestre algunas especies, y entre ellas la especie humana. ¿Vale? Miren que ahí va otro criterio a calificar. Primero que usted me haga el cuadro. Que en ese cuadro tienen que ir, ¿qué? Especies. Y dentro de esas especies, la humana. Y dónde se explica o vas a explicar, miren que ahí hay otra acción, vas a explicar cómo el hombre adaptó su entorno en el proceso evolutivo. Entonces miren que los criterios están muy bien planteados. Hacer un cuadro, ¿sí? Con varias especies donde usted compare cómo han evolucionado, donde aparezca la especie humana y usted explique, esa es la otra parte, y donde usted explique cómo el hombre se ha adaptado en ese proceso evolutivo. Entonces, Yesenia creo que ya está por ahí. ¿Ya andas por ahí, Yesenia? Sí. Yesenia, Sí, señor. Estoy. hola, buenos días. Con todo tu Buenos días, permiso, profe. gracias. Con todo tu permiso, de hecho, lo íbamos a hacer sin tu permiso igual, pero ahorita que ya estás acá, con todo tu permiso vamos a realizar una pequeña revisión del trabajo que ya entregaste, ¿sí? Como para mirar a ver si se adapta, no se adapta y para explicarle a los demás cómo hacer ese proceso. ¿Listo, Yesenia? Bueno, profe, tranquilo, hágale que yo sé que, pues, o sea, la hice, pero yo sé que pues está relacionada con la actividad. Yo sé que pues me va a quedar Exactamente. bien. Eso, me encanta esa actitud. Muy bien, chévere, genial. Ojo pues, vamos a mirar a ver. Primero que todo, ¿cuál es el primer criterio? Ah, espérate, perdón. Acá. ¿Cuál es el primer criterio que yo tengo que tener en cuenta? Realizar un cuadro comparativo. Y, ay, ¿verdad que es que estás acá? Realizar un cuadro comparativo. Y si nosotros miramos, esto es un cuadro comparativo. ¿Sí o no? Si nosotros miramos, esto es un cuadro comparativo, porque lo que está haciendo es, me está comparando, ¿sí? Varias especies, agrandémoslo, me está comparando varias especies y su proceso evolutivo. Entonces, si vamos a donde vamos, es lo primero que yo voy a revisar. ¿Usted me realizó un cuadro? Ah, pues que sí. ¿Comparativo? Ah, pues que sí. ¿Donde se muestre la evolución de algunas especies? Ah, pues que sí. ¿Entre ellas la humana? Pues miremos a ver si está la humana. Sí, vea, está la humana. Está también me colocó la oveja, los cerdos, el caballo, las aves, delfines, ¿cierto? ¿Cuántas me colocó? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si ven que yo no pedí ni tres, ni pedí 10, ni pedí 20, no se dice. Yesenia me colocó seis. Y dentro de esas seis me colocó la humana. ¿Listo? Ahí vamos ganando. ¿Listo? Hasta aquí vamos cumpliendo. Hasta aquí vamos cumpliendo. Donde se muestre la evolución. Ojo con esa partecita. Donde se muestre la evolución. Bueno, allí, en esa parte de mostrar la evolución, pues vamos a ver qué es lo que nos regaló por acá Yesenia. Primero que todo, yo lo que tengo que es precisamente es como contar cómo esa especie fue cambiando a través del tiempo. ¿Sí o no? Entonces, ojo acá. Miren que la humana me dice simplemente, y acá de pronto tendríamos como unos punticos para tener en cuenta, no solamente Yesenia, sino los demás, ¿ok? Por ejemplo, acá, el ser humano ha evolucionado en diferentes especies denominadas homínidos. Eso es cierto. Eso es cierto, por supuesto que es cierto. Eso nosotros ya lo vimos también en un cladograma en su momento. Cómo a partir de varias especies, ¿sí? O a partir de más bien de unos eventos de especiación, empezaban a salir las diferentes ramas de homínidos, ¿cierto? Pero, aquí sí se queda un poquito corto. Volvemos e insistimos, eso que dice ahí es cierto, por supuesto, pero se queda un poquito corto, especialmente si lo vemos en relación a cómo es la evolución de las ovejas, cómo fue la evolución de los cerdos domésticos, cómo fue la evolución del caballo. Es decir, vemos más información en las otras criaturas y muy poca en la humana.
¿vale? Entonces, esa sería como una de las primeras cositas a corregir, Yesenia, ¿ok? Está bien, porque está bien. Pero esa cosita es una de las cositas que tenemos que entrar a corregir o a mejorar más bien, a mejorar. Por eso todavía no he dado nota, porque quería que lo viéramos primero, que tú lo vieras primero y entonces hacer como las pequeñas correcciones. Ahí es lo único que yo diría, está bien, pero le falta. Es decir, necesitamos un poquito más de información. Se puede buscar un poquito más de información. Bueno, las demás especies están bien, porque me dicen cómo eran, hacia dónde fueron y cómo evolucionaron. Me dan incluso hasta fechas. Entonces, en ese sentido, pues es bien. Listo, estamos bien porque es información que fue consultada y que está siendo traída acá para poder verificarla, para poder compararla, para compararla. Bueno, sigamos a ver. Y explica cómo el hombre ha adaptado su entorno al proceso evolutivo. Tenemos que entender muy bien esa parte. ¿Cómo así que adapta? Que cómo, tenemos que explicar cómo el hombre ha adaptado su entorno. Eso ya lo hemos hablado varias veces, chicos. Ya hemos hablado que, por ejemplo, los hombres, a ver por acá, que por ejemplo los hombres, ¿sí? Aunque esta imagen, sabemos que esta imagen no es 100% real, ¿no? No es que del chimpancé pasáramos a un homínido y del homínido a uno más evolucionado y del más evolucionado al Homo sapiens sapiens. No, recuerden que no es tan así. El dibujo está muy bonito, ¿sí? Y necesitamos que comprendamos que el proceso evolutivo no se da así, sino que se da de otra forma, se da de forma ramificada, más no de una forma, digamos, como secuencial o lineal directa, ¿ok? Pero pues entendemos la cosa. Miren que, por ejemplo, el homínido, este homínido de acá, ya está utilizando herramientas. Entonces, para utilizar herramientas, ¿qué tuvo que hacer? Primero que todo, tuvo que talar un árbol, o tuvo que coger una rama, o tuvo que dañar un pedazo de árbol o de madera. Luego tuvo que coger piedras, empezarlas a modificar, golpearlas unas con otras, e incluso tal vez de ese proceso salió cómo hacer fuego, pero en ese proceso de chocar unas con otras, modificó su entorno, modificó la roca de su alrededor que tenía disponible como recurso y creó una lanza, ¿cierto? Ah, pues que el hombre luego se cansó de ser nómada, de ir por ahí buscando, entonces se asentó. Y cuando se asentó, creó ciudades o poblados. Esos primeros poblados, ¿qué es? Adaptar el entorno. Tomó material, tierra, barro, hizo ladrillos, empezó a construir empalizadas, empezó a utilizar los ríos para crear cultivos. Miren que empezó en su proceso evolutivo, empezó a hacer un cambio del entorno. Eso es lo que usted tiene que contar. Eso es lo que usted tiene que ir relatando. Eso es lo que usted tiene que ir explicando. Cómo a medida que él iba pasando de un miquito, ya sabemos que no es así, pero pues el ejemplo, ¿no? Cómo iba pasando de un chimpancé a un homínido con los brazos libres y que ya podía utilizar herramientas, cómo pasó a un Homo sapiens o cómo pasó a un neandertal, ¿cierto? Y del neandertal pasó al Homo sapiens sapiens. Entonces, en ese proceso evolutivo usted me tiene que ir contando qué hizo, qué él iba haciendo para cambiar su entorno. ¿Vale? Es tan así que en este momento, al año 2021, estamos tan avanzados. Hemos creado y hemos adaptado tanto nuestro entorno que China se puede dar el lujo de ser el único país que ha creado su propio sol artificial. Imagínense, China, los humanos han logrado crear un sol, han logrado crear una estrella, diminuta, por supuesto, diminuta, pero han podido crearla, algo que solamente el cosmos puede hacer, que es crear estrellas. Ya el hombre lo puede hacer. Entonces, miren cómo ha evolucionado, ¿sí o no? Y cómo ha adaptado todo. Entonces, eso es una partecita que tiene que estar bien, bien, bien presente allí. Yesenia nos coloca acá. La evolución pasa por la adaptación del entorno a las necesidades de la raza humana. Eso es supremamente cierto.
Y es lo que hemos estado hablando aquí entre todos. Durante los últimos milenios, la humanidad se ha adaptado, ha cambiado el ambiente de acuerdo a las necesidades de sus genes y no ha cambiado sus genes de acuerdo a las demandas del ambiente. Volvemos a lo mismo. Eso que dice allí es cierto, pero está muy corto, ¿sí? Está como muy resumido, por así decirlo. Entonces, por acá podemos leer, durante los últimos milenios la humanidad ha adaptado, se ha adaptado. ¿Cómo? Ha cambiado el ambiente. ¿Cómo? ¿Sí? De acuerdo a las necesidades de sus genes. Claro que sí. A medida que iban cambiando, pues se tenían que ir adaptando. Entonces, mire que le falta solamente unas cositas allí, unas cosas muy puntualcitas, pero de resto, en general, estamos hablando de algo, de un trabajo bien hecho. Por lo menos hay investigación, que eso es lo que nosotros necesitamos. Sigamos mirando. Ah, ya. Es que esta es otra parte, ¿no? El que usted me diga, por ejemplo, acá las aves. Ah, las aves evolucionaron primero así y antes eran dinosaurios y ahorita ya son aves de todos los colores habidos y por haber. Entonces sería muy bueno que usted no solamente me cuente eso, sino que relacione un gráfico, ¿no? Un gráfico donde se muestre eso. Por ejemplo, miren, el tipo de las ovejas o cómo eran los cerdos domésticos antes y cómo son ahorita. Incluso hasta aquí podemos ver una especiación. Este cerdo, ¿por qué es diferente de este cerdo de acá? ¿Cierto? Los caballos, miren, por ejemplo, tan bonito. Estos son los ancestros de los caballos. Acá. Estos son los ancestros de los caballos, muchachos. Una criatura supremamente chiquita, muy pequeña. Pero, ¿cómo cambió de esto a esto? Ah, bueno, para eso es que usted me va a relatar. O, por ejemplo, miren las aves. Las aves antes eran muy parecidas a los reptiles. Ya hemos visto mucho de eso. Desde las aves, ¿cómo pasaron de aquí a acá? Yesenia ya nos echó el carretazo ahí arriba. Por ejemplo, acá miren los del... Miren, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que los cetáceos venían de criaturas terrestres? Es que yo no sé si fue a ustedes o si fue a los chicos de 9-1. No sé. Pero miren que acá lo estamos viendo. Miren los delfines cómo eran antes. Aquí, estos. Miren los delfines cómo eran antes y miren en lo que se transformaron. Miren el proceso evolutivo como es de impresionante. Es más, en los cetáceos, por esta parte de aquí, ahí donde estoy marcando, por aquí, en los cetáceos hay unas paticas pequeñitas. Eso se puede ver en los esqueletos de las ballenas y en los esqueletos de los delfines. Se alcanzan a ver que hay como unas aletas, como una especie de piecitos chiquiticos todavía atrofiados ahí. Eso se llaman órganos de vestigio. Y esos órganos de vestigio lo que nos dicen es cómo éramos nosotros antes. Por ejemplo, ¿usted para qué tiene la vesícula? Para nada. La vesícula y el apéndice, por ejemplo. Tanto la vesícula como el apéndice son órganos de vestigio. Usted no necesita el apéndice, usted no necesita la vesícula. Usted no necesita nada de eso. Lo necesitábamos antes, cuando teníamos otra dieta. Antes sí, ahora no. Muy bien, entonces, resumiendo, este trabajo está muy bien hecho porque cumple con los criterios. Tiene imágenes que refuerzan la investigación. Lindo, perfecto. Pero tenemos, lastimosamente, esas fallas es justamente donde más nos interesa y es en la parte de la especie humana. ¿Listo? Yesenia, ¿quedamos claros con lo que les estoy diciendo? Sí, señor, profe. Listo. Los demás estudiantes sí verificaron, ya miraron, ya vieron cómo era, ya ven que no es que no está complicado, no es difícil. De hecho, sale un trabajo muy bonito, sale un trabajo bien interesante. Les recomiendo, por ejemplo, esta me fascinó, estas últimas me fascinaron porque están vinculando cómo eran antes y cómo eran ahorita. Entonces, se vuelve muy chévere, o sea, verlo es muy interesante, aparte de simplemente leerlo, que es como está aquí, ¿vale? Que es como está acá. Entonces, el interés es ese, que lo vean, que miraran, que se enteraran y que se animaran a hacer ese producto, ¿ok? ¿Alguna pregunta en relación a esto que acabamos de ver, muchachos?
Este es el momento para que hagan las preguntas. Y si no es porque Profe, ya están... ¿cuánto tiempo tenemos para entregar eso? Muy bien, Melissa, perfecto. A ver, ustedes van a salir ya a vacaciones, ¿sí? Ustedes salen prácticamente a vacaciones ahorita este viernes salen a vacaciones prácticamente. 2 semanas más, nos veríamos en 2 semanas y qué tales. Pasadas las 2 semanas, como para... Ah, no, eso es en agosto, si no estoy mal. En agosto estaríamos... esperen un momentico, que no me acuerdo. Ya les digo. Eso está aquí. Ya yo miro a ver si está aquí o no está aquí. Y les diría más o menos hasta cuándo tenemos espacio y tiempo. Denme un momentico. Acá les voy diciendo, creo yo que tenemos hasta el final del mes de julio. Creo que tenemos hasta final del mes de julio para las notas del segundo periodo. Si no estoy mal. Entonces, por favor, para que estén atentos a ello. ¿Ok? Venga un momentico, yo miro. Tendrían prácticamente julio para eso. A ver, nosotros estamos acá en vacaciones. No, esta no era. Es esto. Déjenme un momentito. Acá, vea. Esto es lo que yo necesito. De hecho, esto es lo que ustedes necesitan también. Vea, el 15... Ajá, vea. El 6 de agosto es el tiempo estipulado para registrar las valoraciones del segundo periodo. El 6 de agosto. Es decir, muchachos, que si nosotros ahora abrimos aquí, 6 de agosto, miren, acá es el 6 de agosto, aquí, ¿cierto? Nosotros salimos a vacaciones, entramos otra vez acá el 19. El 19, entonces prácticamente tenemos 2 semanas para recoger todas las notas que ustedes tengan pendientes. 2 semanas, porque estas vacaciones pues son vacaciones, muchachos, vacaciones son vacaciones. Tómese su tiempo de vacaciones. Entonces quiere decir, profesor, que digamos, hacemos lo posible esta semana, pero la otra semana, y bueno, esta y la otra, bueno, yo la otra semana no voy a hacer nada porque voy a estar muy ocupada, pero esta y la otra, o sea, las 2 semanas de receso, nosotros tenemos un receso, o sea, no hacemos nada, simplemente porque es vacaciones. Exactamente, ¿no? Y es que esa es la idea. La idea es que vacaciones es un tiempo para que ustedes estén vacacionando, para que ustedes se me relajen un poquito, ¿vale? Más. Pero sí para que se me relajen un poquito. Decide que vamos a trabajar ahí, pues cada uno trabajará por su cuenta, ¿no? Porque a mí me toca trabajar y me toca estudiar. Pero la idea como tal, volvemos a lo mismo, es entrando el 19 de julio, y si tenemos que entregar el 6 de agosto, es porque prácticamente tenemos estas 2 semanas del 19 al 30 para sacar notas. E incluso, por supuesto, podríamos estar hablando de la primera semana de agosto. La cosa como tal, muchachos, es eso. No se dejen acumular trabajo, porque el tercer periodo ya está en este momento. En este momento estamos en el tercer periodo. Vea, el 15 de junio inicia el tercer periodo, ¿vale? Y va hasta el 4 de septiembre. Perdón, hasta el 3 de septiembre. Les voy a regalar esto, ¿listo? Les voy a regalar esto para que ustedes se ubiquen, ustedes estén con sus cronogramas, que estén bien de sus tiempos. Entonces, para que no lo cojan pues desprevenido. Acá le voy a colocar cronograma de actividades. Cronograma de actividades académicas en general, año 2021. Ahí se los dejé. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, Yesenia ya quedó pues enterada. Listo, la idea es que usted me corrige y de una le recibo. Está bien interesante, en serio que está muy interesante ese cuadro. Lo quise ver precisamente por eso, porque estaba muy bien hecho, pero tenía unas cositas que acomodarse. Bueno, listo, continuemos entonces con el proceso de la guía. Vean, no vamos a alcanzar a entrar a ver esta parte que me interesaba, pero pues bueno. Primero lo primero, acá.
La última clase quedamos en relaciones filogenéticas, es decir, todo lo que nosotros podíamos conceptualizar o podíamos analizar, podíamos ver, podíamos observar, aprender en un cladograma, ¿sí? Donde los cladogramas son estructuras o son esquemas que nos permiten relacionar filogenéticamente a las especies. ¿Nos podían ayudar a qué? A conocer cuáles eran los ancestros comunes a varias especies, cuáles eran los eventos de especiación que originaban la diversificación de la vida como tal. Eso fue lo que aprendimos en los cladogramas. Y había una actividad que era la actividad número 3. Para la actividad número 3, usted lo que tenía que hacer era ¿qué? Analizar este cladograma de acá, el cual nos estaba relacionando como plantas, especialmente nos estaban hablando como de rosas, no, como de flores, ¿cierto? Nos estaban hablando como de florecitas y, bueno, algunas otras cositas por allí. Teníamos varias características a tener en cuenta, las cuales nos iban a ayudar a ¿qué? A nuestro proceso de análisis. Y esto derivado a un trabajo que ya habíamos hecho sobre este cladograma de acá abajo, donde habíamos dicho que, por ejemplo, que los pulmones, ¿sí? Fue lo primero que apareció dentro de todos estos dentro de todos estos animales, los pulmones fueron los primeros en aparecer, por ejemplo, y que es comunes a todos ellos. Por ejemplo, veíamos que los cocodrilos y las aves están más emparentadas entre ellos que, por ejemplo, con los mamíferos, ¿sí o no? O veíamos que esta criatura es mucho más antigua que todas las demás. O veíamos que las plumas de las aves aparecían casi paralelamente al pelo y a la leche, que son propias de los mamíferos. Bueno, una cantidad de cosas que analizábamos de ahí, ¿sí o no? Entonces, me gustaría en este momento que viéramos el siguiente análisis que nos regala la señorita Luisa. Entonces, vamos a verlo rápidamente, vamos a analizarlo. Acá, vamos a analizarlo aquí. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Porque aquí había de todo. Primero que todo, chévere esto de que utilicemos claves. Utilicemos, ¿cómo es que se llama eso? Como una especie de infografía, de convenciones se llama eso. Convenciones. Donde, por ejemplo, acá, pues nos permite es como ubicar justamente esos colorcitos, ¿qué significan? ¿Cierto? ¿Qué significan esos colorcitos? Entonces tenemos cuáles son los ancestros en comunes que están en rojo, ¿cierto? En azulito dice, por ejemplo acá, cambios en la rama de la derecha, cambios en la rama de la izquierda. Bueno, así sucesivamente ella nos está colocando aquí pues como para ubicarnos en el análisis. Y ella empieza desde acá, ¿vale? Entonces nos dice, vea, que aquí en este momento, ¿qué hubo acá? Que hubo un evento de especiación, eso lo podemos analizar. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo, donde aparecieron los tallos leñosos? Entonces aquí podemos ver cómo el tallo herbario cambió a leñoso. Ojo con eso. Y muy bien. Acá aquí en este momento pasó algo. Y fue que antiguamente, ¿sí? Es que yo creo que ahí no se alcanza como a ver un poco bien. Vamos a tener que utilizar acá. Vengámonos acá. Un momentico, yo les explico aquí lo que estamos viendo allá. Vale, acá. Ojo, miren que la especie I, ¿sí? La especie I es ancestro común de A, de B, de C, de E, de F, G, de H, de todos. Y es el ancestro común a todas las especies de arriba. ¿Sí o no? Y es el ancestro común a todos ellos. ¿Vale? ¿Y qué tenía ahí? ¿Qué tenía esa especie ahí? Tenía pétalos blancos, tenía tallo herbáceo, hojas sin tricomas, tenía 5 estambres, frutos secos y semillas lisas. Miren que esas son las características de I, son las características del ancestro en común. Es decir, ojo a lo que voy a decir, es decir, que tanto A como B, como C, como las demás, mínimo deben tener semillas, deben tener tallos, deben tener estambres, deben tener pétalos. ¿Sí me entienden?
Ellos deben tener también esas mismas características, pero tal vez de formas diferentes. Entonces vamos a mirar. Eso es lo que nos está diciendo ella allí. Y ojo a esto. Vean, tallo herbáceo. Tallo herbáceo. Pero si nosotros nos vamos por la línea de la izquierda, llegamos aquí a un suceso, llegamos aquí a algo. Y es que se cambió ese tallo herbáceo por un tallo, ¿qué? Leñoso. Eso es lo que nos está diciendo ella acá, vea. Vea, aquí podemos ver cómo el tallo herbáceo, que era del ancestro común de I, cambió a un tallo leñoso. ¿Y quién cambió ¿quién cambió a un tallo leñoso? Pues la especie C, ¿cierto? La especie C. Es decir, que tanto A como B también deben tener tallo, ¿qué? Leñoso. Como mínimo deben tener tallo leñoso. ¿Sí o qué? Sigamos. Miren lo que nos indica aquí ella. Nos dice aquí que aquí pasó algo. El fruto carnoso cambió de ser seco, cambió a ser fruto carnoso. Y lo podemos ver aquí, claro que sí. Miren que A tiene frutos carnosos. Piensen, por ejemplo, en una poma. ¿Ustedes en algún momento han comido pomas? O, por ejemplo, una manzana, pues. La manzana es un fruto carnoso, ¿sí o no? ¿Y cómo eran antes? Eran frutos secos, miren, vean. Antes los frutos eran secos. El ancestro común A antes tenía frutos secos, como por ejemplo una almendra o como por ejemplo un maní, ¿sí? Y miren que de ahí cambió a frutos carnosos. Entonces miren que si estamos viendo como unas similitudes, ¿no? Unas relaciones estamos viendo allí. Miren, por ejemplo, lo que nos dice acá, de la especie B. Dice, semilla rugosa. ¿Y qué nos está diciendo? La semilla rugosa cambia, después de ser lisa, cambió a rugosa. Miren que sí, vea. La semilla rugosa es ¿de quién? Es de B. ¿Sí o no? La semilla rugosa, la característica semilla rugosa, pertenece a la especie B. Pero si nosotros nos devolvemos, ¿cómo eran antes? Las semillas antes eran lisas, ¿sí? El ancestro común antes tenía semillas lisas, pero ahora la especie actual B tiene semillas rugosas. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Por supuesto que podemos decir que C es el ancestro común entre A y B. ¿Sí o no? Y por supuesto podemos decir que A y B están relacionados. Ellos están más relacionados entre sí que entre estos de acá. ¿Listo, muchachos? Entre A y B están más relacionados entre sí filogenéticamente que entre estas especies de E, F, G y H. Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, podemos ver una cantidad de cosas porque tampoco la idea es demorarnos mucho por acá. Lo que les quería mostrar simplemente, muchachos, es que esto nos permite a nosotros, ¿qué? Nos permite a nosotros ver todo lo que nosotros queramos y podemos también hacer gran cantidad de análisis. Por ejemplo, H. Miren que H es el ancestro común para D, E, F y G. ¿Sí o no? Es el ancestro común. ¿Y cómo era H? De pétalos rojos. Pero miren que antes, los pétalos, ¿cómo eran? Los pétalos eran blancos. Entonces, ¿aquí hubo qué? Aquí hubo una especiación. ¿Sí o no? Ahí tuvo que haber una especiación. Pregunta. ¿Cómo deben ser los pétalos de D, de A, de E, de F y de G? ¿Cómo deben ser? Y de H, por supuesto. ¿Deben ser de color? Rojo. Rojos. ¿Sí o no? Deben ser de color rojos. Todas estas especies deben tener los pétalos de color rojos. ¿Cómo deben tener las semillas? ¿Rugosas o lisas? Rugosas. Sí. Pues tal parece, ojo, tal parece que las rugosas se fue por este lado. ¿Sí ves? Las rugosas están por este lado, o más bien, las semillas rugosas aparecieron solamente aquí.
¿Sí ven? Porque es que en ningún lado, las semillas han cambiado. Entonces, la semilla rugosa solamente es de B, exclusivamente de B. Por lo tanto, las demás especies deben tener semillas ¿de qué tipo? Lisas. ¿Listo? Solamente deben tener lisas. Tallos leñosos, por ejemplo, los tallos leñosos solamente van a ser de estos. Solamente. Los de acá deben ser de tallos, ¿qué? Herbáceos. Entonces, miren, muchachos, que nos permite hacer una gran cantidad de análisis. Todo lo que usted quiera, ¿vale? Todo lo que usted quiera. Y de eso se deriva, por ejemplo, esto. Que usted ve eso y eso, uy, ¿qué es esa vaina? ¿Eso por dónde empieza? ¿Eso dónde termina? No, miren que sí tiene sentido y de hecho está muy bien hecho por lo mismo, porque en cada punto pasa algo y lo importante es que ustedes sepan escribir, sepan analizar, sepan contar qué es lo que está pasando ahí. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos, de lo que deben hacer? ¿Alguna inquietud? La idea es que puedan responder, la idea es que puedan preguntar si tienen sus dudas. Bueno, ojo, si no hay dudas es porque yo doy por entendido entonces que entendimos y que podemos hacer el trabajo perfectamente. Les dejo este, ya. Les dejo este para que ustedes analicen, para que ustedes vean cómo se puede construir. No necesariamente lo tienen que hacer así. No, usted verá cómo lo hace, usted verá cómo lo va a explicar, pero esta es una forma de hacerlo, ¿ok? Esto es una forma de poder explicar precisamente. Entonces vuelvo e insisto, ¿de pronto tenemos alguna duda? Bueno, perfecto. Si no tenemos dudas, entonces eso me da a entender que ya tenemos una claridad de cómo empezar a hacerlo, para que lo puedan entonces lo puedan desarrollar. Listo, chicos, ¿en qué quedamos entonces? ¿Dónde quedamos? Quedamos entonces acá. ¿En cuáles son los sistemas que utiliza la biología para organizar a los seres del planeta Tierra? Ya vimos que los cladogramas nos ayudan a organizarlos y a clasificarlos, ¿sí o no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos sistemas que me permiten realmente organizar a los planetas, a los seres vivos del planeta Tierra, ¿ok? Entonces, esto ya me queda para la próxima clase. Miren acá tenemos también otro cladograma, ¿sí? Más adelante vamos a analizar este cladograma. Más adelante lo analizamos. Profesor, más o menos cuántas actividades son de naturales. Muy bien, vamos a revisar. Vamos a revisar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Bueno, primero que todo, acá viene la actividad número 4. Viene la actividad número 4. Pero es que miren, muchachos, que son 2 preguntitas. Muy puntual, ¿sí? ¿Qué importancia tiene clasificar los organismos? Eso lo sacamos en una clase. Escribe 2 ejemplos de organismos que compartan el mismo género. Eso lo podemos ver. Eso sale en un momentico. De aquí sigue, por ejemplo, la clave taxonómica. Esto también lo vamos a revisar en una clase. Y se viene la actividad número 5, que es analiza y completa. Esta parte también creo que Yesenia ya también la terminó. ¿Cierto, Yesenia? Sí, profe, ya la terminé. Listo, entonces esta parte la revisamos con ayuda de... Bien pueda. Va volando Yesenia. Ok. Sí, Yesenia tuvo tiempito para sentarse a hacer todo esto. Sí, profe, no, en un día la hice porque pues hay unas que están súper fáciles, entonces uno como que en media hora ya las hace. Entonces Bueno, muchas gracias por esa intervención y esa claridad. Es que sí, es que usted, por eso le digo, es que vea, actividad 4, son 2 preguntitas. Para eso le dejo también acá, vea, nota 4, visite la siguiente página donde encontrará los objetos de aprendizaje interactivos. Y esos objetos de aprendizaje tienen que ver con toda esta carreta. Entonces, te ayuda a que puedas avanzar en este proceso y responder fácilmente la actividad número 4. La actividad número 5, una vez que miremos esta actividad número 5 la podemos hacer entre todos. No hay problema. Esta la podemos hacer entre todos, ¿sí? Como ya hemos visto y como ya lo hemos hecho. Y
la actividad final, que es la transferencia de conocimiento. Esta es la actividad número 6. Esto es un tipo saber. Este tipo saber también me gustaría que lo miráramos en su momento, muchachos, entre todos, porque ustedes se tienen que ir preparando para las pruebas. No se las voy a hacer todas o no las vamos a hacer todas, pero sí vamos a ver unas puntuales, como para ayudarles en ese proceso y para que entre todos podamos pues estudiarlo, ¿no? Pero esta es prácticamente la última actividad. ¿Qué tanto sabe usted en este caso y qué tanto aprendió? Y por supuesto sus conocimientos, cómo los puede aplicar, especialmente en las pruebas saber. Especialmente en las pruebas saber. Documento de Word, todo así, presentado, con respuestas de todo. Listo, ya te aclaro, muy bien. Esto lo pueden presentar en el cuaderno y simplemente ustedes lo que van a hacer es que sería actividad de transferencia de conocimiento como título y colocan pregunta 1, pregunta 1, respuesta, no sé, B y el por qué. ¿Listo? Y el por qué. Me tienen que dar la justificación. Por ejemplo, esta secuencia representa cómo el proceso evolutivo era interpretado por... Bueno, observa la siguiente imagen y su secuencia. ¿Qué tenemos? Pues dos jirafitas, ¿no? O dos jirafas muy antiguas, que eran muy pequeñas. Y ellas necesitaban, ¿qué? Pues comer, ¿no? Ellas necesitaban comer de estos árboles. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues que empezaron ¿a qué? A evolucionar, ¿sí o no? Y a medida que pasaba el tiempo, las jirafas eran más altas, y a medida que pasaba el tiempo, las jirafas eran más altas para poder alcanzar esas plantas que tienen allá arriba y poder comérselas, ¿sí? Miren el proceso evolutivo. Entonces, esta secuencia de evolución representa el proceso evolutivo que interpretaba ¿quién? Pues que Mendel, que Hulton, que Darwin, que Lamarck. ¿Quién? ¿Y por qué no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Eso es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, es para que no van a tener que copiar todo eso, no, simplemente pregunta 1, respuesta, no sé, respuesta B. ¿Y por qué? ¿Listo? ¿Y por qué? Y ya, chicos, eso es todo. Niños, entonces, damos por terminada la clase del día de hoy. Espero que hayan quedado pues como ya enterados de qué es lo que tienen que hacer, que hayan visto qué es lo que tienen que hacer, cómo lo pueden hacer. Y nada, listo muchachos. Porque ese producto es la última nota, ¿no? Miren nada más, vea. Yo acá tengo, vea. Yo acá las tengo. No, ustedes son 9-2. Acá tengo, vea. Actividad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Y 6. Profe, ¿cuántas actividades yo le he mandado? ¿Cómo te llamas? Pues Luis Mario. Ventes. Listo, mijo, vea. Mira acá, vea. Tiene una nota de participación en la actividad 1.4.6, en la actividad 2.1.4.8. Estoy esperando la actividad 3, que es justamente esta. Esta es la actividad 3, la del cladograma. ¿Vale? Okay, el análisis profe. del cladograma. Bueno, muchachos, yo luego les vuelvo y les comparto las notas, no se preocupen, antes de que salgan a vacaciones. Chicos, muchas gracias, por favor me regalan la asistencia de salida. Asistencia de salida. Por favor me la regalan allí. Y si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces nos podemos despedir. Hasta luego, profe. Que tenga Hasta luego, profe. Gracias, Dios lo bendiga. Chao, chicos, cuídense mucho. Estamos hablando. Profe, Señora. un mensaje que le mandé al interno en WhatsApp. Ya no he tenido tiempo de revisar, Yesenia. Ya reviso. De hecho, tengo muchos mensajes pendientes. Entonces, ahorita reviso, Yesenia, ¿vale? Bueno, profe. Gracias. Bueno, dale pues. Brian, ¿bien Hasta pueda? luego. Chao. Brian se fue. Pensé que me iba a decir algo el viejo Brian. Bueno. Chaitos pues.